que les indiqué, mm, las unidades están muy... Exposición, profe. De hecho, no dijimos eso de exposiciones, lástima. Pero fíjate el apoyo de este fraternal de tus compañeros. O a lo mejor extraña tu voz, ya no has participado y por eso quiere que expongas. Sí, ha de ser eso. Ok, desde cada unidad era, les recuerdo que era muy aislada. Primero clasificación de materiales. Y luego vamos, ya que viste los materiales, no veas propiedades, porque eso va en otra unidad. Entonces ya viste las propiedades físicas, químicas, etcétera, etcétera. Y luego, ahora sí, cómo se comporta. Entonces lo que yo hice es englobar para que el material te vea una discusión o te dé una discusión de las propiedades y ustedes me lo relacionen y lo empiecen a procesar. ¿A qué voy con esto? Que no vamos en la primera unidad, ya hemos avanzado y hemos avanzado bastante, por si se fijan. Entonces, hasta ahorita aquí les he dicho, pues que existen materiales compuestos, que esos materiales compuestos tienen una matriz, que tienen un refuerzo, que si el refuerzo es continuo, que si es discontinuo, que si es en partículas, que las matrices pueden ser poliméricas, pueden ser cerámicas, pueden ser metálicas, eh, que los refuerzos pueden ser en fibras, que esas fibras pueden ser naturales, pueden ser artificiales, metálicas, poliméricas, cerámicas, que los puedo hacer por roaming, que sí puede ser por tafetán, etcétera, etcétera. Y ya que está hecho el material, lo puedo hacer por pultrusión, por impregnado, por diferentes técnicas. Y una vez que ya está hecho el material compuesto, lo que nos toca ver es cómo son sus propiedades, es decir, cómo puedo yo comprobar que ese material es resistente o no lo es. Y ahí vimos algunos métodos para determinar la calidad y ver si no está comprometida la estructura, que si líquidos penetrantes, que si infrarrojo, que microondas, etcétera, etcétera. Hasta ahorita digamos que hemos visto puras cosas buenas, pero no significa que los materiales compuestos sean perfectos y que todo lo que ellos manejen sea perfecto, no tengan problemas con desgastes ni con degradación, porque eso no es cierto. Entonces, hoy vamos a ver uno de los procesos que conlleva los materiales compuestos. Bueno, no solamente los materiales compuestos, que es el proceso de corrosión. Entonces, vamos a enfocarnos de aquí en adelante en algunos procesos que nos dañan la estructura del material compuesto ya formado. Vemos cómo se lleva a cabo ese proceso y, en consecuencia, cómo evitarlo, ¿no? Entonces, si no tuvieran alguna duda de la clase pasada o algún tema en particular, iniciaré con un nuevo tema. Profe, yo sí tengo una duda. Por Dime. ejemplo, ya vimos todos los ensayos, bueno, no destructivos y también estuvimos viendo pues los de la clase pasada que tienen que ver con las reglas ISO, que pueden ser destructivos también. ¿Cuáles son los principales? O sea, yo sé que también tiene que ver con la aplicación, pero por Ajá. ejemplo, en los aviones de partes hechas de plástico, de partes secundarias o no tan importantes, ¿cuáles son las principales pruebas que se hacen? Las más comunes. Inspección visual, inspección de líquidos penetrantes de rayos X y la de rayos láser. Y como dices, dependerá de la industria, ¿no? Y dependerá de lo que hace la pieza, pues es la técnica que usas. Pero si me pides así, nomás que te diga técnicas más usadas, esas son. Profe, yo vi que también a las de plástico, por lo general, la FAA te pide que pruebas en las que la quemes y que no se extienda la llama, que lo quemes de manera horizontal y vertical y que mides la longitud de la llama, algo así. Ujú. Nada más ¿Eso que estos, sería destructivo? sí. Ok. Y otra pregunta fuera de tema de ensayos. ¿Cuándo nos va a dar calificación del examen? Cuando me hagan caso y hagan todo lo que les pedí al inicio del semestre.
de que se activen, de que si la plataforma, de que si la fotografía académica, que si no sé qué tanto. Ah, sí. Porque ha pasado mucho tiempo y no me han obedecido y resulta que me jalaron las orejas que porque el 35% de mis alumnos no ha activado los correos institucionales. Y eso era de regla desde el inicio del semestre, pero no lo han hecho. Entonces, es mi forma de Castigar. invitarlos, Gracias. a que hagan casa. De nada. ¿Alguna otra cosa, duda? Profe, yo tenía una duda de que le iba a preguntar de que ¿cuál ha sido de que el material así más reciente que se ha como creado, así de compuesto que muchos están como que esta es mi obra maestra y muchos están como que órale, está muy chilo y así, o sea, el más reciente. Lo que pasa es que estamos en una carrera de producción de materiales y en esta época no hay un material de obra maestra. Hay buenos, pero que digas, oh, por Dios, agárrate, cacheteame nada más porque hiciste tal material y yo voy a estar feliz. Ah, se han hecho cosas buenas, estructuras cristalinas, por ejemplo, con estructuras cristalinas se han hecho superconductores, han hecho materiales inteligentes para materiales en el espacio. Han hecho computadoras moleculares. Tal vez lo que hubo más revuelo y no es tan reciente son las computadoras moleculares. ¿Cuáles son esas? Imagínate una computadora, pero tu cerebro es de una molécula y corre más rápido que una computadora normal. De los qubits, esas. Uh-huh. Ah, las cuánticas. Sí. Ajá. Ya. Los cristales superconductores tipo Calel de que, oh, voy a ver qué dice mi padre y pone el cristalito en la computadora. Materiales con memoria para aplicaciones espaciales. Pero los materiales con memoria se han manejado de forma ancestral, solo que hasta ahorita los pelamos. Nanomedicina también tuvo un gran auge. Profe, podemos hablar también de los materiales con memoria. ¿Enfocado a qué? Pues, o sea, espacialmente. Ok. Redes neuronales también está muy de auge. Maestra, hablando ahorita del cerebro y eso, ¿de qué material se usa o se hacen los sensores que van en la cabeza? Esos que te quieren clavar para estimular zonas. Tiene una matriz polimérica, tiene una zona cristalina. Creo que la parte que hace la chamba ruda, bueno, no puedo decir rudo, la conducción de energía, vamos a ponerle así. Bueno, en este caso sería información. Óxidos de silicio. También hay una membrana polimérica que simula las redes neuronales. Tiene un dopaje con sodios y potasios.
Básicamente eso es la estructura base. ¿Qué más? Había puesto ahorita hace rato, maestra, si íbamos a ver ensayos destructivos, pero me dijo Topete que sí, pero más o menos para cuándo. Pues dependerá de qué tan rápido avancen ustedes. Yo me guío por su ritmo. Ok, maestra. Mm. Mi computadora dice que no puedo estar proyectando, pero ¿ustedes lo ven? Sí. 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 Mm, 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 mm. Bueno, a ver cómo nos va porque yo en mi compu no los veo. ¿Cambié de diapositiva? Sí. Maestra. Sí, Ok. Entonces, si en algún momento se le atora, me dicen porque mi computadora no me dice que no estoy proyectando y nada más veo sus rostros. Bueno, ok, entonces les comentaba de que ahorita les hemos dicho puras cosas buenas, que sí, materiales compuestos son lo mejor de lo mejor, nos van a llevar a Marte, etcétera, etcétera. Y sí, sí tienen razón, pero ellos son vulnerables. Les había comentado que no existe un material perfecto, que no existe un material que bajo cualquier condición va a trabajar muy bien, va a hacer su trabajo perfectamente, porque eso no es cierto, no existe. Entonces, uno de los fenómenos que se lleva a cabo en los materiales es un proceso de degradación. Entre los procesos de degradación se encuentra la corrosión y es algo muy común. Generalmente nosotros asociamos la corrosión con materiales metálicos, y sí es cierto, los metales se oxidan y se corroen muy rápido. Sin embargo, este fenómeno se lleva a cabo en todos los materiales, que si se hace de una forma rápida, eficiente o que no se hace de una forma significativa, eso es otro cuento. Pero sí se lleva a cabo en todos los materiales. Se usan en los metales, en los cerámicos, en los polímeros, materiales compuestos. Solamente que a veces nosotros, nuestra mente está muy cerrada, que nada más se lleva a cabo en metales. Y se acabó. Simplemente, un ejemplo, una oxidación de polímeros es cuando nuestra piel cambia de color porque estuvimos mucho tiempo en el sol. Se oxida el polímero, se rompen enlaces o se modifican los enlaces, formas un nuevo compuesto y por lo tanto nuestra piel se cae porque ya no tiene la misma estructura amorfa que tiene nuestra piel normalmente. Se destruye esa composición y nuestro cuerpo lo rechaza y lo tira porque ya no es tu cuerpo, ya está dañado. Y lo mismo pasa con polímeros sintéticos. ¿Cuántas veces el polímero no cambió de un color transparente a alguno amarillento por la corrosión y la oxidación o que se empieza a carcomer? Entonces, nosotros vamos a hablar del proceso en general y nos vamos a dar cuenta cómo va a interaccionar con los diferentes materiales y cómo puede afectar a los materiales compuestos. Ahora, ¿por qué tanto énfasis en materiales compuestos? Porque se supone que ya estamos al nivel de entender que las estructuras que nosotros tenemos en aviones, en barcos, etcétera, etcétera, no son elementos simples, son materiales compuestos desarrollados para un trabajo fuerte, un desgaste fuerte, un ciclo de temperatura, trabajo, no sé, dependerá de la pieza y que estos deben llevar a cabo satisfactoriamente su trabajo bajo esas condiciones y tener una vida larga. Entonces, en sí, ¿qué es una corrosión? Igual se los pongo en texto así, pero más adelante vienen las imágenes que se los voy a explicar, pero para que no perderlos, se los puse así en texto. Prácticamente es un fenómeno químico
donde vas a transformar una materia o un material en otro. Y esto se va a hacer mediante un proceso en el cual tú le apliques energía a un material y ese material va a reaccionar. ¿Cómo va a pasar eso? Les he contado que los átomos tienen personalidades, tienen fortalezas y debilidades. Una de las grandes fortalezas son las electronegatividades. Entre más electronegativo seas, eres más fuerte, más poderoso, haces lo que a ti te venga en gana. ¿Y qué le gusta a los átomos? Arrancar electrones. Entre más electrones tú tengas, vas a tener una nube electronegativa alrededor de ti, rodeándote y protegiéndote. Entonces, los átomos electronegativos son aquellos átomos que tienen la fuerza de arrancar electrones a otros átomos vecinos y generalmente los electronegativos en la tabla periódica están en el grupo de los 7A. Claro que los 6, los 5 también son electronegativos, pero entre más cerca estés tú de tener 8 electrones de valencia, eres más fuerte y más poderoso. Si ustedes están viendo la tabla periódica de frente, el elemento más electronegativo es el que está hacia allá y el que está hacia arriba. Ojo, yo estoy viendo mi tabla periódica de frente, ¿ok? Entonces, el flúor es el elemento más electronegativo que tenemos. Sin embargo, no significa que hay otros elementos que no sean tan fuertes. ¿A qué voy con esto? El proceso de corrosión es una pelea entre un átomo poderoso y uno débil, un átomo electronegativo y un electropositivo. Al principio, nosotros no entendíamos muy bien qué tiene que ver la electronegatividad. Es más, ni siquiera lo uníamos tan rápido, pero sí entendíamos de cargas. Sí entendíamos que un material tenía carga positiva y otro tenía carga negativa. Y entendíamos que lo negativo ataca a lo positivo. Y eso ocurre en todos los aspectos, sean químicos, materiales, físicos, humanos, sociales, en fin. A lo que quiero llegar es que el proceso lo entendíamos como un proceso de una interacción entre un ánodo y un cátodo, es decir, carga positiva y carga negativa. Pero cuando lo tratamos de explicar en cuanto a materiales y a estructuras de materia, lo que tuvimos que hacer es que, a ver, si hay una carga positiva y una negativa, quiere decir que un átomo es positivo y un átomo es negativo. Por lo tanto, un átomo va a actuar como cátodo y un átomo va a actuar como ánodo. Cuando ellos interactúen, uno va a perder y otro va a ganar. Todavía no entiendo qué va a perder ni qué va a ganar, pero veo una transformación. Más adelante entendemos que eso que ganan o eso que hay en juego son los electrones. Entonces, ya se nos cierra el panorama, o más bien se nos abre el panorama, y entendemos que si un átomo muy fuerte y poderoso está en contacto contra uno débil, resulta que le va a arrancar electrones, y al arrancar los electrones va a crear un flujo. Ese flujo tú lo puedes manipular para tu beneficio o lo puedes encontrar en un fenómeno de desgaste de tus materiales. ¿Hasta aquí vamos bien? Veamos la primera imagen. Alguien, descríbame esta fotografía. Pues se puede decir que ya está todo engrietado. Sí, pero ¿cómo se llama eso? Fronteras. Gracias. ¿Y luego? Vamos, Marco. Se ve un poco heterogéneo, o sea, no sé si sea porque son, o sea, mejor que son diferentes materiales, pero no sé, como que una buena conjugación entre ellos. Correcto. Marco, ¿qué más? Ándale, déjame escuchar tu voz. Aquí puedo ver que tiene agua. Pero en la fotografía tú no ves el agua. Concéntrate nada más en la fotografía.
Ah, ok. Pues como mencionaron de que hay partes que tienen diferentes colores, no sé si sea el mismo material, o sea, todo es un mismo material o, ok, todo es un mismo material. Todo es un Pues, mismo material, pero las redes de Bravais son diferentes, ¿no? Por lo tanto, forman diferentes granos. ok. Entonces, se puede ver de que hay unas partes que son como puros puntitos y no son así como un color así fuerte como los que están arriba. No pueden ver mi mouse, pero estoy señalando el arriba. Ujú. Y hay unas partes donde no es tan afectado. No sé si el color blanco que tiene es mejor o si es el oscuro es el bueno, pero pues hay unas partes que se ven más blancas que otras. Y Ujú. hay partes que son más chiquitas y otras que son como más grandes. Ujú. Entonces, con todo lo que me han dicho, ¿ustedes creen que ese material va a ser unido, va a ser fuerte ante un ataque? Si alguien viene y los ataca, ¿se acuerdan cómo les he dicho que empiezan los ataques? Desde las fronteras hacia adentro de un territorio, en este caso es un grano o es un cristal. Pues resulta que si tengo muchas fronteras, pues es más fácil los ataques. Pero ve las fronteras de grano, no son homogéneas, no se protegen entre ellos, no tienen un patrón definido como para que el vecino me proteja. ¿A qué voy? Que este tipo de material es propicio para ataques y para que pierda. Ahora, si yo les digo que el ataque viene por parte del agua, pues ahí, y que el material es hierro, pues ahí en automático me pueden decir cuál es el proceso que se está llevando a cabo. Químicamente, este es el proceso. Esta es una descripción. Tengo un material 1, tengo un material, bueno, tengo una interacción con dos materiales y esto va a tener como consecuencia la producción de un tercer material, bueno, en este caso sería un cuarto, 1, 2, 3, 4. Un cuarto material totalmente diferente a mi material original. Si yo nada más me centro en el hierro y la fotografía que estamos viendo es de hierro, cuando este está interactuando con el oxígeno atmosférico y con el agua, quiere decir que va a haber una pelea entre alguien electropositivo, que es el hierro, contra alguien electronegativo, que es el oxígeno. El hidrógeno no pinta, bueno, no pelea porque es muy débil, pero quien va a hacer los ataques son los oxígenos. Ahora, esta imagen lo podemos representar de esta forma, donde todo lo que estamos viendo aquí es la frontera de grano. Perfecto. Esto es un grano. Perfecto. Pero hay diferentes coloraciones porque son diferentes materiales. En un caso es un hierro puro, en otro caso es un hierro más 2. ¿Por qué más 2? A ver, recordemos, el oxígeno es electronegativo. Si ustedes están viendo su tabla periódica enfrente de ustedes, el oxígeno está de este lado, está cerca del flúor. Resulta que es electronegativo, pero no es de los más poderosos. Si recuerdan, está en el grupo 6 de la tabla periódica. Significa que tiene 6 electrones de valencia y le faltan 2 electrones para completar el número de Dios, que lo manejan como un 8. ¿A qué voy todo esto? Que si el oxígeno quiere estabilizarse necesita 2 electrones y se los va a quitar a quien pueda. Como nada más está en contacto con otro oxígeno, pues tienes la misma fuerza, no vas a pelear, vas a buscar a alguien más débil. En este caso es el hierro. Como a mí me faltan 2 electrones, pues les voy a quitar 2 electrones al hierro, pero los electrones tienen carga negativa. Por lo tanto, significa que al arrancarle 2 electrones al hierro, en su núcleo hay 2 cargas positivas que no están siendo compensadas. Por lo tanto, pasa de un hierro molecular o un hierro metálico a un hierro más 2.
pero como tiene carga 2 positiva y nada se pierde en este universo, resulta que también tenemos que poner los 2 electrones extra que arranqué. ¿Ok? Esto se lleva a cabo en el ánodo. ¿Me pueden decir si el ánodo significa carga positiva o carga negativa? Negativo. Negativa. Pero si les dije que los metales son electropositivos. Entonces, ¿cómo? No tiene que ver lo que dijo que lo negativo afecta a lo positivo. Ajá, y luego. Pues los ánodos son negativos y van a afectar al metal positivo. Sí. Entonces, lo único que me queda es que la otra carga que me debe de complementar debe de estar en un lugar opuesto. En este caso lo va a ser el oxígeno. Esa es una ecuación química que te describe el proceso. Sé que a ustedes no les gusta la química y qué mal. Así que se los voy a explicar por encimita. Si quisieran algo más profundo, me dicen. Tengo agua y tengo oxígeno de la atmósfera. Resulta que todo lo que esté aquí en los reactivos debe de ser igual a lo que esté en los productos, pero en diferente organización porque son diferentes materiales. ¿Ok? Como en este caso, tengo todos mis átomos. Ok. Te lo voy a dar por bueno y no sé, te lo voy a dar por bueno. Le hablaba a Damián, ¿no? Ok, aquí tengo un átomo perfecto, completo, estable. Como consecuencia de todo el proceso, resulta que ahora tengo mi átomo con cargas positivas y mis electrones con carga negativa. Todo esto es igual a esto, ¿sí? Se conserva la materia. Entonces, si tengo oxígeno molecular, la molécula de oxígeno son 2 oxígenos con dobles enlaces, más el agua, más los 2 electrones que estamos jugando, pues resulta que me va a dar en consecuencia un subproducto o más bien un producto con carga negativa que sería un hidróxido. ¿Y de dónde saqué ese hidróxido? Pues de la descomposición de estas moléculas. Ahora, si nos ponemos a trabajar con estas reacciones químicas, se manejan como si fueran ecuaciones matemáticas, donde tengo un término, un segundo término, un término, segundo término, y las sumatorias de los primeros términos me deben de dar igual a la sumatoria de los segundos términos. Entonces lo que se tiene que hacer es nada más sumar todos los materiales que están involucrados y en automático se sale o se encuentra el material que se produce. Ahora, ¿qué significa todo esto? Significa que va a haber un flujo de electrones. Significa que tú puedes realizar un trabajo o vas a obtener energía mediante este proceso. Veamos este esquema. Aquí ya quedamos de acuerdo que hay ciertas fronteras de grano, hay un material que es el hierro, hay agua y que esa agua crea un óxido, que es esta parte, y no todos los granos han sido atacados porque no todos los granos son tan débiles como para caer tan rápido. El caso que se forman estas zonas. Ahora, si lo vemos de esta manera, vemos cargas positivas donde tenemos al hierro que perdió 2 electrones y un compuesto extraño, entre comillas, que no se comporta como el hierro, que está en esta zona donde está aceptando los electrones. Poco a poco, esta zona se va expandiendo porque va conquistando las fronteras de grano vecinas, los ataca y los forma parte de su territorio. Va a llegar un momento donde todo el material se comporte de esta forma y caiga bajo el influjo de la corrosión. Pero mecánicamente, ¿qué me importa a mí eso? Vean la primera imagen, es la que discutimos. Es un proceso, bueno, es un material donde está sano,
donde no se lleva a cabo el proceso de corrosión de una forma marcada, pero vean ahora el material cuando ha sido corroído. ¿Qué es lo que vemos o qué es lo que podemos notar a simple vista que ya no tiene la imagen de arriba? Las fronteras. Ya no hay fronteras de grano. Entonces, pues si les he dicho que entre menor número o cantidad de fronteras es mucho mejor el material, ¿por qué les indico que este material es malo? Porque Ahí causa no se trata. Habla tú, Majo. Ándale, habla tú. Ahí no sería más que las fronteras de grano sí son importantes, pero aquí el material ya se nos fregó, por así decirlo, ya están todos combinados los colores. Como quien dice, es otro material diferente al Sí. que tenía las fronteras. Por lo tanto, va a tener diferentes propiedades mecánicas. Correcto. Y pues Pero la hay corrosión la mayoría de las veces nos afecta el material. Ajá. Pero hay algo muy particular en esta imagen. Si tiene oxígeno, no es cierto. Le iba a preguntar que si era orgánico, pero no creo, ¿no? Este caso no, pero sí hay subproductos orgánicos. En este caso son inorgánicos. Pero si estamos hablando de polímeros naturales, ahí sí hay un subproducto orgánico. No es este caso. No es que porque ya el oxígeno se intensificó, eso quiere decir que cada vez va a reaccionar mucho más con este y más se va a degradar. Sí. Ese es un punto. Otro. ¿No ven escamas? En la última imagen. Sí. Pues se ve más homogéneo que el anterior. Sí, yo lo describiría más como que harina con huevo combinada. Como marmoleado, no sé. Lo que pasa es que lo que estamos viendo son escamitas. No sé si alcanzan a ver esto. Esta es una escama. Esa es otra escama. Esa es otra escama. Resulta que ahora este material es más débil. ¿Por qué? Cuando tú le apliques un trabajo, se va a destruir en escamas, se te va a reventar desde afuera hacia adentro, se te va a empezar a despedazar. Obviamente eso no nos conviene. Veamos diferentes tipos de corrosión. La más común, corrosión uniforme, que es la que estamos viendo en la fotografía, es lo que generalmente siempre vemos en los metales. Toda la superficie del material está corroída, se forma un óxido. Dependerá del material que estemos hablando, es el tipo de coloración del óxido, pero por lo general, como estamos trabajando mucho materiales ferrosos, los óxidos son naranjas o son color tierra. Y lo malo de aquí es que te está destruyendo la superficie. Recordarán que habíamos hablado hace algún tiempo de estructuras cristalinas y aberraciones y no sé qué tanto, y que decíamos que hay que evitar las aberraciones. Pues resulta que el óxido es una especie de aberración. Tenemos la estructura cristalina pura, perfecta, red de Bravais, etcétera, etcétera, y tenemos la oxidación. No es de golpe que de pronto, ¡pum!, ya estás oxidado, sino que de esta estructura pura crea una aberración.
De esta aberración se crea otra aberración y la aberración de la aberración y así nos vamos. Entonces, cuando tenemos una herramienta que está sometida a este fenómeno, resulta que no solamente eres débil de la superficie, sino en las partes cercanas a la superficie. Dependerá de qué tan fuerte sea el proceso, puede llegar hasta tu capa interna. ¿A qué voy? Que si tú quieres mejorar la propiedad mecánica de esa herramienta o de ese material, tienes que quitar las aberraciones. ¿Y cómo se hace eso? A la mala, líjalo, dale baños de ácido, arranca todo lo que puedas del óxido y de preferencia no solamente arranques el óxido, arranca, ok, arranca parte de las aberraciones de la estructura que no están corroídas y el material va a seguir funcionando como normalmente lo hace. El problema aquí es que tú le estás quitando grosor a tu material. Le estás quitando, ándale, una coca. De hecho, ¿me pueden decir por qué la coca funciona para hacer este tipo de lavados? La coca Porque tiene agua, es la ácido agua debe de oxidar. carbónico y es ácido fosfórico, creo. ¿Y qué tiene que ver? Uy. Porque sabe muy bien. Vamos, iniciaste muy bien. Siempre debe de haber alguien con carga positiva o parcialmente Pues positivo, alguien con carga parcialmente negativa. los iones de... los iones hidrógeno más que van a ir a atacar al metal o al No. material o Los la base hidrógenos, conjugada. los hidrógenos son el bullying de todos. Ellos jamás atacan, solo son golpeados. Y para no ser golpeados, buscan la protección de alguien poderoso. Él no se mete en peleas. Siempre, 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 lo negativo ataca lo positivo. Siempre. Y siempre gana, bueno, no siempre, la mayoría de las veces siempre gana lo negativo. Entonces, ¿la coca cómo es? El Tiene, ácido ataca a los oxígenos que están compuestos, bueno, que están en el óxido del metal, ¿no? Y los ajá, desplaza, es lo que ayuda a que vaya, a que se caiga la corrosión. ujú. Una sanación superficial. Las aberraciones que se produjo por este proceso de oxidación o de corrosión en la estructura cristalina, que todavía no llega a ser óxido, pero todavía hay una aberración, esa no la quita. Pero si vas a quitar nada más el óxido, va. ¿Qué para tener una estructura cristalina otra vez cuasi perfecta? A la mala, con un proceso mecánico, arranca toda la estructura cristalina con las aberraciones. Pero depende de dañar la estructura o no la vas a dañar. Vas a dañar siempre, pero ya dependerá de qué tanto quieres dañarla. Si tú tienes una pieza y la lijas, quiere decir que el área transversal ha sido disminuida, por lo tanto, la fuerza o el trabajo que estés realizando va a crear una fuerza externa que se va a trasladar al área transversal y como esta ha sido disminuida, la fuerza se va a concentrar ahí y lo va a reventar. Entonces, a lo mejor eso te conviene, a lo mejor no, dependerá del material que estemos hablando. Pero todo tiene un lado bueno y todo tiene un lado malo. Si hasta ahorita les he dicho, fíjate que la corrosión destruye el material y fíjate que la corrosión es mala porque transforma los materiales en subproductos que no queremos, etcétera, etcétera. ¿Qué cosas buenas me pueden decir de que un material se oxide o se corroa?
Eso ahorita yo le iba a preguntar, pero pues ya lo pregunto. ¿Qué ventajas nos puede brindar? Porque todo trae ventajas. Por Puede, ahí. Ajá. puede ser de que, por ejemplo, yo puedo tomar como el tiempo de cuánto le toma oxidarse y así puedo decir de que, ok, tanto tiempo va a hacer así y tanto tiempo voy a tener que darle mantenimiento y cosas así. Pero no es lo mismo que estés trabajando. No es lo mismo por las condiciones ambientales, pues, que estés trabajando, no sé, en la playa, que estés trabajando en alturas así, una montaña, por ejemplo. Ujú. Puede remover impurezas de la superficie. Pues en realidad es una impureza la corrosión. No sé precisamente que dijo ahorita de ataques químicos, por ejemplo, del ácido, que te puede proteger contra eso. Te acercas. La- Como la pátina del bronce, ¿no? Que protege, o sea, es una capa de corrosión externa que protege el metal de seguirse oxidando. Suena muy tonto, gracias. Pero no te puedes oxidar si ya te oxidaste. Entonces, ¿qué ocurre? Que algunos materiales los dejamos oxidar en la capa superficial para que no se siga oxidando en la parte interna. Entonces, en este caso, tú controlas el proceso. Tú dices hasta dónde se va a oxidar el material, hasta dónde no y hasta cuándo te va a proteger. ¿Sí? ¿Y Ya ahí depende. mm, ahí qué material le echamos o para protegerlo de la oxidación hasta un cierto lugar? Un Depende. anticorrosivo. Depende. ¿Eres de barrio? Lo dejas en el medio ambiente que se oxide. ¿Eres más pro? Le avientas descargas eléctricas, lo pones en contacto con sal, en fin. Ahora, para quitarlo también depende. ¿Eres de barrio? Agarras una lija. ¿Eres más pro? Aviéntale un arco eléctrico. ¿Sí? Y ahorita comentaban algo muy cierto, ¿no? No es lo mismo estar llevando a cabo un proceso de oxidación en la ciudad que en la playa, por ejemplo. Porque los procesos de oxidación son más fuertes y más marcados en ambientes salinos como el mar. Pregunta. Los agentes que lo rodean. Ajá. ¿Como cuáles o por qué? La humedad, En la ciudad también hay humedad. pero no tanto, o sea, no en tanta medida como en las playas o en los mares. Ok, el Son por porcentaje. no son Dime, por los dime. electrolitos que ayudan a transportar la electricidad y es lo que hace, pues como dijo ahorita con las cargas eléctricas, ayuda a que tenga mayor corrosión. Gracias. Resulta que por la concentración de sales en la humedad del ambiente o en el agua del mar, resulta que hay una mejor conducción. Por lo tanto, es un proceso mucho más agresivo para la oxidación. Ahora, veamos estas imágenes. Prácticamente seguimos viendo corrosión uniforme, pero si se fijan, nada más hay en una zona la oxidación, en otra no. Nosotros podemos decidir en qué zonas se van a oxidar y qué zonas no se van a oxidar. Dependerá del trabajo que yo quiera realizar, dependerá de cómo quiera conservar mi material y qué voy a hacer después con esa oxidación. Entonces, ¿me pueden decir o qué se les ocurre como para decir, ¿sabes qué? Bueno, En esta zona nada más oxídate, en esta no. De aquí en adelante no pases. entonces yo tenía otra pregunta. Ujú. ¿Tendría diferentes propiedades la corrosión, o sea, realizada en playas o lugares así,
a la corrosión realizada en un ambiente menos agresivo. Sí. Lo que pasa es que los electrolitos pueden ser de diferentes naturalezas. Sí es cierto, cargas positivas y cargas negativas, no te lo discuto. Sin embargo, el átomo que tenga la carga positiva o el átomo que tenga la carga negativa pueden ser entidades diferentes. En consecuencia, te va a producir, si es cierto, un óxido, pero un óxido con diferentes estructuras de Bravais o diferentes estructuras amorfas por los átomos involucrados. Por ejemplo, las chapas de las puertas de nuestras casas están oxidadas aquí en la ciudad y adquieren un color, dependerá del material, pero por lo general son colores, colores tierra, cafés, naranjas, pero aún así conservan cierto brillo. Pero si nos fijamos en los picaportes de las puertas de las casas de quino, por ejemplo, no tienen ese color. Son colores opacos. Es el proceso de oxidación. Y no solamente eso, tienen textura diferente que los picaportes aquí en Hermosillo, por ejemplo, porque la oxidación que se da allá en quino es una oxidación que forma granos grandes. Por lo tanto, las estructuras con este tipo de fenómeno tienden a tener texturas. Las de aquí en la ciudad no lo tienen. Y pues a mí qué me afecta si tiene o no tiene textura. ¿Alguien tiene una idea? Al tener textura significa que tienen granos más grandes. ¿Y qué consecuencia tiene eso? Pues Lo que tener hablamos ahorita, textura. o sea, de los ataques, perdón. Y al momento de recibir los ataques, pues Tener no sé, textura es más. mayor área que no, mayor superficie. Y tiene que ver pues a la hora de impregnarse, ya sea con el agua, pues le puede entrar más agua, más superficie, significa mayor corrosión o mayor peligro. Entonces, el porcentaje de daño al material es mucho más grande y mucho más profundo en ambientes salinos. Y en el caso de las ciudades son superficiales. Sin embargo, también tiene un problema importante en caso de las ciudades. En Hermosillo sí tenemos contaminación y sí hubo una alza en los últimos años y fue muy fuerte. Pero si lo comparo con otras ciudades, pues no me gusta decir que no es un problema, porque sí es un problema, siempre es un problema la contaminación. Pero si lo comparo con la Ciudad de México, pues nos lleva de calle. Simplemente, alguien que ha ido a la Ciudad de México, ¿se fijan los colores de las fachadas de los edificios? ¿No se fijan que la luz allá es diferente que aquí? ¿Que los edificios se ven diferentes que aquí? Sí, Allá son más opacos, tienden a ser más amarillos cafés. Y Es como en aquí, película gringa. ándale, sí, sí, fíjate que sí. ¿A qué se debe eso? A la contaminación. Resulta que se produce mucho CO2, se produce mucho azufre. Entonces tenemos por una parte oxígenos, por otra parte tenemos azufre. Lo que va a pasar es que se lleve a cabo un proceso de oxidación, se van a formar sulfuros y se van a formar óxidos. Y resulta que por las altas concentraciones de los sulfuros, el proceso de corrosión es mucho más fuerte, es más acelerado y resulta que creamos diferentes compuestos que acá en el norte que son óxidos. Ambos son malos, pero son más fuertes y agresivos los del azufre, más o menos. sí, profe. Ok, ahora, este proceso yo les digo, ay, sí es malo, destruyes el material, pero por otro lado, nosotros podemos hacerlos de una forma consciente para obtener una ventaja.
Una de esas ventajas es usar el proceso de corrosión, pero enfocarlo a un nuevo proceso, entre comillas, que le vamos a llamar corrosión galvánica. ¿En qué consiste esto? Sigue habiendo una pelea. Alguien positivo, alguien negativo. El negativo le va a ganar al positivo. Pero en este caso nosotros lo vamos a hacer para proteger uno de los materiales. Entonces, quiero hacer a alguien fuerte. ¿Qué hago? Lo protejo. Agarro energía para protegerlo, pero esa energía la tengo que obtener de alguna parte. ¿De quién? Pues de un segundo material. Entonces, en las imágenes lo que estamos viendo es un proceso de corrosión galvánica. Es un recipiente polimérico para que no interactúe con las cargas. Hay un electrolitro. No sé si se alcanza a ver, pero parece agua, no es agua. Y dentro de esa solución tenemos dos metales diferentes. Ahora, hasta ahorita les he dicho, lo negativo va a oxidar. Correcto. Pero resulta que entre metales también se puede llevar a cabo una oxidación, porque los metales, si bien es cierto son positivos o electropositivos, unos son más electropositivos que otros, es decir, entre los metales uno es más fuerte que otro, y si los pones a pelear bajo ciertas condiciones, uno va a ganar. En este caso, nosotros hacemos todo lo posible y ponemos todas las condiciones propicias para que entren en una pelea y uno de esos metales gane, para protegerlo contra futuras corrosiones, oxidaciones y mejorar sus propiedades mecánicas en algunos aspectos, mientras que el otro va a ser deficiente, va a ser alterado. ¿Vamos bien con eso? Ok. Por ahí a lo mejor recuerdan en su clase de química que hablaban de electronegatividades y que hablaban que si enlaces covalentes, que si enlaces iónicos y no sé qué tanto. Y luego les dijeron que los enlaces covalentes pueden ser enlaces covalentes y pueden tener un carácter iónico. Y entonces decían, ¿y cómo voy a saber cuál es el porcentaje iónico de ese enlace? Muy fácil. Agarras la electronegatividad del átomo 1 y le restas la electronegatividad del átomo 2. Te va a salir un delta. Ese delta o es 0 o es mayor que 0. En ese caso, resulta que entre más grande sea ese delta, quiere decir que más fuerte se va a dar la pelea química y uno va a ser el ganador. Es el mismo fenómeno que se lleva a cabo aquí, nada más que con metales. Agarras la electronegatividad de un metal 1 y de un metal 2, restas sus electronegatividades y aun cuando sean muy bajas, uno va a salir el ganador. Él va a protegerlo y va a agarrar los electrones del débil y se los va a tomar él mismo. Cuando tú arrancas un electrón y lo conduces a otra parte, se crea un flujo y ese flujo, en consecuencia, crea un fenómeno que puede ser eléctrico y que es magnético al mismo tiempo. En pocas palabras, ¿qué les estoy diciendo? Que en este proceso no solamente podemos ganar un material que sea más resistente, sino que también estamos produciendo energía. Y esa energía, a lo mejor en este caso, como es una energía muy poca, yo no la puedo aprovechar, pero en otros procesos más grandes sí podré aprovechar esa energía. ¿Alguien se acuerda dónde utilizamos este principio para obtener energía para nuestro beneficio?